Entonces, cuando yo empecé a hacer este mensaje, empecé porque estaba, bueno, hace semanas atrás vi el testimonio, no, el testimonio no, la noticia de un pastor reformado. Él tiene 75 años y ese pastor públicamente confesó que estaba viviendo en adulterio. Llevaba 5 años ocultando eso. Llevaba 5 años predicando la palabra y viviendo y teniendo una relación con una mujer que no era su esposa. Y entonces eso me impactó mucho, ¿no? Porque veo que no es para juzgarlo, sino para ver lo que si le puede pasar a un hombre de Dios tantos años de ministerio, cuánto más no le puede pasar a cualquiera, no solamente con ese tipo de pecados, sino con cualquier otra debilidad que nosotros podamos tener, ¿sí o no? Entonces yo me dice, si esos hombres de Dios que uno dice súper ungidos, llenos de Dios, les pasa esto, bueno, nosotros también tenemos que estar alertas, porque dice la palabra de Dios que el que crea que esté firme, mire que no caiga, ¿cierto? Entonces, eso me hizo pensar en algo, y es que en las iglesias cristianas, en todas las iglesias cristianas, hay cristianos nominales. ¿Saben qué es un cristiano nominal? Un cristiano nominal es un cristiano de nombre, o sea que se identifica como cristiano, pero sus actos, lo que hace, no refleja lo que dice ser. Eso es un cristiano nominal, o sea que simplemente es un cristiano de título, ¿sí? Entonces, eso es una realidad en todas las iglesias, en toda la cristiandad pasa esto. Y si no es un cristiano nominal, que está diciendo que es cristiano viviendo totalmente en desorden, hay cristianos que viven tibios o fríos, ¿cierto? Pero también hay cristianos llenos del Espíritu Santo. O sea, hay de todo, ¿sí o no? En todas las iglesias hay de todo. Entonces, yo decía, ¿por qué pasa eso, Señor? ¿Por qué no todos están llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué no todos están llenos del fuego de Dios? Entonces, vi este pasaje bíblico y quiero que vayamos a Jeremías, capítulo 2, versículos 9 al 13. ¿Estamos listos? Dice, por eso, aún voy a entablar un litigio contra ustedes y también litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. Porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esto. Ya les explico por qué. No medio enredado, pero ya les explico. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, este es un reclamo que Dios le está haciendo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en idolatría, estaban adorando a otros dioses. Entonces, Él les está diciendo, mirad en las costas de Quitim y mirad enviar a Cedar. O sea, le está diciendo, miren las otras naciones y ellos no cambian su Dios. Aunque esos dioses que dicen tener no son dioses. ¿Sí? ¿Me está haciendo entender? Es un trabalenguas. ¿Bien? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, Dios le está haciendo el reclamo a Israel porque está viviendo en idolatría. Y entonces Él les dice dos cosas está haciendo mi pueblo. Entonces vamos a ir con la primera. Listo, vamos con la primera. ¿Qué dice la primera? Me dejaron, dos cosas ha hecho mi pueblo. ¿Qué fue lo primero? Me abandonaron a mí, o me dejaron a mí. Entonces, ¿qué me dejaron a mí? ¿Qué? Fuente de agua viva. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Un
Jesús dijo en Juan 7, 37 al 38. ¿Sí? Juan 7, 37 al 38. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ¿qué? Brotarán ríos de agua viva. Jesús dijo: yo soy el agua de vida que ustedes necesitan para saciar su sed. Y es que toda la gente, todos, tenemos una sed por dentro que tiene que ser saciada, o un vacío en nosotros que tiene que ser llenado. Todo hombre, no me acuerdo qué persona dijo, que todo hombre o toda persona tiene un vacío del tamaño de Dios. Es decir, que solamente puede llenar Dios. Que lo intentamos llenar con otras cosas, pero el espacio es solamente para que Dios esté ahí. ¿Sí? Es como si intentáramos meter un triángulo donde hay un círculo. No se puede, por más de que podamos. Ese espacio es el que tiene que llenar Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús: yo soy el agua que ustedes necesitan. Y me acuerdo que nosotros, cuando fuimos con mi esposa al Parque Tayrona, nosotros queríamos ir a una playa, ¿cierto? Y para llegar a esa playa eran 2 horas y media caminando, ¿cierto? Eran 2 horas y media caminando y 2 horas y media volviendo. Entonces nosotros dijimos: vamos a caminar harto, vamos a necesitar mucha agua. Nos llevamos varios frasquitos y termos de agua y empezamos. Yo estaba súper contento, pero cuando tú empiezas a sentir el calor, ¿cierto? Y llevas ya caminando, entonces empiezas a tomar agüita porque es lo que está necesitando tu cuerpo, ¿cierto? Y llegamos a la playa, pasamos un rato allá, almorzamos y nos devolvimos, y no sé si fue como a la mitad del camino, ya cero, o sea, no teníamos ni una gota de agua, y empezamos a sacar la lengua y como que, o sea, uno no piensa en otra cosa, o sea, uno no piensa: quiero un chocorramo, no, necesito es agua, yo quiero agua. Y eso pasa muchas veces en nuestras vidas, y le estaba pasando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba tratando de saciar lo que necesitaba con cosas que no les iban a llenar realmente. Y eso nos pasa también a nosotros. El pueblo de Israel muchas veces prefigura, ¿cierto?, a la iglesia, ¿cierto? Porque dice que es el pueblo de Dios y nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, eso pasa muchas veces en nuestras vidas. Queremos saciar nuestra sed con lo que no realmente nos puede llenar. Y un día tú ves a cristianos fuertes, llenos del Espíritu, llenos de fuego, pero un día los puedes ver ¿qué? Fríos o tibios. Peor, porque la palabra dice que los tibios Dios los vomitará de su boca, ¿cierto? Y eso me pasó también a mí. Perdón, ahorita les cuento mi historia. Y no solamente me pasa a mí, sino le pasa a toda la humanidad, ¿cierto? Toda la humanidad necesita de Dios, pero cada vez queremos a Dios más lejos de nuestras vidas, ¿cierto? Sacan a Dios de los colegios, sacan a Dios de las universidades, y el mundo cada vez peor, ¿cierto? Y la gente dice, ¿cierto? Las autoridades dicen: no necesitamos a Dios, pero el mundo cada vez peor, ¿cierto? El mundo afuera necesita tanto, y nosotros también, pero hay tanta ansiedad, tanta soledad, tanta gente necesitada de amor, que no sabe cómo lidiar con sus problemas, pero no se acercan a la fuente que es Dios mismo. Y tratan de llenar ese vacío y saciar esa sed con cosas que realmente no son hechas para eso. Entonces, ¿qué fue lo segundo que pasó? Vamos a ver otra vez, versículo 13. Dice, versículo 13 de Jeremías, del primer pasaje que estábamos viendo, Leguito. Versículo 13. Ahí está. Pobrecito, ¿sí trajeron las gafas, hermanos? Bueno, yo les leo. Dice: porque otra vez, 2 males he hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue el segundo mal? ¿Qué fue lo segundo que hicieron mal?
eran depósitos que ellos hacían de agua para que cuando lloviera, ¿cierto? Llovía, se llenaban esos depósitos de agua para que ellos pudieran tenerla, ¿cierto? Y tener agua para sus cosas. ¿Y qué es lo que les está diciendo Dios a ellos? Ustedes hicieron cisternas, ¿cierto? Pero rotas que no, ¿qué? No retienen el agua, ¿cierto? Aquí, entonces, vemos, te reparando enemigo. Entonces, habían cambiado a Dios por otros dioses. Y eso está en el versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, es decir, ha cambiado, ¿cierto? Su gloria por lo que no aprovecha. Para llegar a un proceso de enfriamiento espiritual, a un proceso en el que yo me aparto de Dios, ¿cierto? Lleva tiempo. Eso no es que un día yo estoy bien, así con Dios y hoy me levanto, uy no, hoy tengo ganas de pecar, hoy tengo ganas de apartarme de Dios. No, así no funciona, ¿sí o no? Es un proceso. Y así pasó con el pueblo de Israel. Poco a poco se fueron alejando de Dios y corriendo al Dios de las sillas, ¿cierto? Decían, Dios, corre un poquito, hasta que quitaron a Dios del trono y pusieron otros dioses, otras cosas. Y eso nos puede pasar a nosotros. ¿Y qué es idolatría? ¿Cierto? ¿Qué es idolatría? Es poner en primer lugar aquella cosa o persona o actividad que no sea Dios. ¿Cierto? Cuando Dios no toma en primer lugar, hay otra cosa, persona, que está tomando ese lugar. Eso es idolatría. Y eso es lo que está haciendo el pueblo de Israel. Quitó a Dios del trono, del primer lugar, y puso sus propios ídolos, sus propios dioses. ¿Y ahora qué puede ser? Obviamente nosotros ahora no vamos a adorar un yeso o algo así, ¿cierto? Pero hay otras cosas que ocupan el lugar de Dios y puede ser, bueno, muchas cosas. La pereza puede ser un Dios para nosotros, que nos impide buscar a Dios. El trabajo se nos puede convertir en un Dios. Porque decimos, no, estoy tan ocupado, tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para buscar de Dios. La familia se nos puede convertir en un ídolo. Porque no hay tiempo para Dios porque tengo que estar atento de mi familia, de mi hijo, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. No hay tiempo para Dios. Entonces ahí hay idolatría. ¿Qué más puede pasar? El estudio puede convertirse en un Dios. Estudio tanto, que no tengo tiempo para Dios. Dios, perdóname, pero estoy muy ocupado. Aún, ¿sabe qué puede ser un Dios? Nuestros hobbies, nuestro entretenimiento. Se puede convertir en un Dios. ¿Cierto? Algo que parece inofensivo, ¿cierto? Algo que no es que sea malo, pero ocupa el lugar que le corresponde a Dios. ¿Sí? Entonces, dice que estaban cambiando la gloria de Dios, su presencia, una relación con Dios, por cosas que no aprovechan. Y eso pasa muchas veces. Cambiamos el tiempo de Dios, cambiamos el tiempo, los días de reunirse como hoy, por cosas que no aprovechan. ¿Sí o no? Amén, bueno, Señor. ¿Qué estás hablando? Amén. Ok, vamos a seguir. Entonces, como les decía, ese proceso empieza cuando yo empiezo a ceder. Ese proceso de enfriamiento empieza cuando yo empiezo a ceder. Yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor, yo estaba súper apasionado, era un joven, aún sigo siendo joven, pero más jovencito. Bueno, eso, mi esposa siempre me dice, usted ya no es joven, que tiene cara, pero no lo es. Cuando uno no le empieza a doler las cosas, ya no es joven. Entonces, cuando yo era bien jovencito y conocí al Señor, me apasioné mucho por Él. O sea, me entregué de lleno a Él, anhelaba estar en su presencia, me encantaba orar, me encantaba leer la palabra, me encantaba ir a la iglesia, me encantaba compartir con la gente de la iglesia, estaba súper feliz. Pero poco a poco empecé a ceder en cosas y empecé a llenar mi vida con personas que me alejaban de Dios. Y esas personas, aunque yo pensaba que no, son mis amigos o bueno, otro tipo de personas, yo me autojustificaba y decía, no, ellos no son malos. Ellos no son cristianos, pero no son malos. Y ellos empezaron a
esas cosas por las que nos estamos llenando, que no son Dios, nos pueden dar alegría un rato, nos pueden dar buenas cosas un rato, el placer un rato, pero poco a poco te vas a sentir vacío, porque esas cosas se van drenando de tu vida. Y a la larga, no te van a llenar como por completo. Entonces, así me pasó a mí. Un día estuve con él y me aparté de él. ¿Sí? ¿Y por qué volví al Señor? ¿Por qué volví al Señor? Obviamente porque me di cuenta que esas cisternas estaban rotas y no me llenaban. Y reconocí mi necesidad de Dios, me arrepentí y volví a Él. Y hoy estoy aquí diciéndoles solamente Dios es el agua de vida que puede saciar nuestro ser. Él es la fuente que puede llenarnos y hacernos plenos. Amén. Ok. Entonces, una de las formas que nosotros podemos evaluar para saber si yo me estoy enfriando, si me estoy enfriando, si estoy volviendo tibio espiritualmente, es nuestra forma de hablar. Nuestra forma de hablar dice mucho de qué tanto estamos llenos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí o no? Entonces, si no te das cuenta, dile a otro, ¿tú qué me escuchas decir a mí? ¿De qué estás hablando tanto tú? ¿Cierto? Porque si tú hablas mucho de Dios, es porque estás lleno de Dios. ¿De qué hablas más? ¿Cierto? Yo me acuerdo cuando estaba en ese tiempo de amor con Dios, yo estaba en el colegio en esa época y ya tenía cansado a mis amigos de tanto hablarles de Dios, ¿cierto? Y ya como que ya, cálmese, fresco. Pero eso revela mucho, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Ahora, vamos a ver cómo corregimos eso. Vamos a ver qué es lo que quiere Dios hacer con nosotros. Porque la voluntad de Dios no es que llenemos nuestras vidas con cosas que no sean Él. Por eso Dios les hizo un reclamo, ¿sí o no? Entonces Dios les reclamó, ustedes se están llenando con lo que no deben. Entonces, ¿con qué tenemos que llenarnos? Ahora, vamos a Hechos 6:5. Vamos a ver. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre que lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que eran de Antioquía y se había convertido al judaísmo. Entonces les voy a contextualizar porque resulta que en la iglesia primitiva, cuando empezó la iglesia, hubo problemas. ¿Cuáles eran los problemas? Que los apóstoles estaban haciendo como la labor de entregarle mercados a las viudas, están haciendo como la obra social, por decirlo así, dentro de la iglesia. Entonces los apóstoles dijeron, no podemos como estar todo el tiempo en esto, necesitamos gente que nos ayude a hacer esta labor para que nosotros nos dediquemos a la oración y al estudio de la palabra. Entonces estaban escogiendo lo que llamamos, lo que se conoce como diáconos, ¿cierto? Entonces están buscando ayudantes que les ayudaran en esa labor. Entonces dijeron que habían unas personas, esas personas que leímos, que no les voy a leer porque son difíciles. Entonces por eso no les voy a leer. Pero ahora, unos versículos más adelante, Hechos 6:8, miren lo que dice. Esteban, vuelve a nombrarlo, Esteban, hombre que lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces Dios sí quiere que estemos llenos de algo, ¿sí o no? ¿De qué quiere que estemos llenos Dios según estos versículos? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora Efesios 5, del 15 al 18. Efesios 5 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Qué dice? ¿Tengan qué? Cuidado. O sea, cuidados. ¿Le está hablando a quién? A cristianos, ¿cierto? Entonces,
cuidado de su manera de vivir. No vivan como ¿qué? Como necios, sino como sabios. Aprovechando ¿qué? Al máximo cada momento oportuno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los días son malos. Entonces, ese mensaje es para todos nosotros. Cristianos, aprovechen bien el tiempo. Estos días son malos. No se comporten como necios, es decir, como gente que no conoce a Dios. Tengan cuidado de su manera de vivir. Sigamos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Sean llenos. Tal vez, la iglesia estaba llenándose, o habían problemas de personas que tomaban las fiestas santas para emborracharse, ¿cierto? Entonces no se llenen de eso, decía, sino llénense de qué? Del Espíritu Santo. Y si hubieran tenido otro problema, les hubiera dicho, no se llenen de, no sé, de otras cosas, llénense del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que estemos llenos de su Espíritu Santo. Entonces, si Él dice que nos llenemos, es porque es un mandamiento y es porque lo necesitamos. Amén. Ahora, nos conviene estar llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 16, 7. Yo lo voy a leer en la versión o en la traducción al lenguaje actual. ¿Sí? Juan 16, 7. Díselo fuertemente. Bueno, lo voy a leer. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya. Aquí está hablando Jesús. Porque si no me voy, el Espíritu que les ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Entonces, ¿qué es lo primero que dice Dios? O Jesús, les conviene. A ti te conviene. Dígale al que está al lado suyo, le conviene estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué nos conviene? Porque Él dice, Él nos ayudará en nuestra vida diaria. Él nos consolará en los momentos difíciles. Él nos dará sabiduría cuando necesitamos tomar decisiones. Necesitamos al Espíritu Santo. Nos conviene. Porque hay una realidad. Y es que todo aquel que recibió a Jesús, ¿quién recibió a Jesús en su corazón? A ver, ¿quién ha recibido a Jesús en su vida? Todos han sido sellados con el Espíritu Santo. Todos. Pero una cosa es ser sellado y otra cosa es ser lleno. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Porque tú puedes estar sellado con el Espíritu Santo, sí, pero lo puedes tener o apagado, o no puedes estar lleno, o lo puedes tener entristecido, entristecer. La palabra dice que podemos entristecerlo. Vamos a leerlo. Efesios 4:30. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? No contristéis al Espíritu de Dios. Con el cual fuisteis ¿qué? Sellados para el día de la redención. ¿Sí se dan cuenta? Fuimos ¿qué? Sellados, pero lo podemos ¿qué? Entristecer. Podemos poner triste al Espíritu Santo por nuestra conducta, por lo que hacemos. Ahora vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:19. 1 Tesalonicenses 5:19 es un versículo breve. O sea, el que quiera aprenderse, el que le da pereza aprenderse versículos largos, vea, ahí le tengo uno para que se aprenda y no se le va a olvidar. ¿Qué dice? No apaguéis al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que lo podemos ¿qué? Apagar. Que puede ser como una llama así grande, pero se puede ir apagando. Por eso muchos se alejan de un momento a otro de Dios. Bueno, empiezan ese proceso a cambiar prioridades, ¿cierto? A hacer negociaciones, ¿cierto? No, yo no oro esta semana, pero voy el domingo a la iglesia. No, eso no se hace. Eso no es, mira el que está al lado, eso no se hace, hermano. Pavo, eso está mal hecho. Yo necesito todos los días llenar, porque
si yo solamente espero llegar el domingo, eso no es suficiente. ¿Cierto? Voy a dejar que se apague esa llama, que se apague la voz del Espíritu. Y el Espíritu me va a guiar, pero como estoy tan endurecido y tan lejos de Él, no lo voy a escuchar. Pues por eso nos conviene estar llenos del Espíritu Santo, porque es mejor tener una vida llena del Espíritu Santo y que Él la controle, que nosotros mismos nos controlemos. ¿Sí o no? ¿Quién es mejor que tenga el control? ¿Nosotros o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Por eso nos conviene que Él tome el control en nuestras vidas. Por eso dice en Efesios 5:18. Miren lo que dice en la traducción al lenguaje actual. Efesios 5:18. No se emborrachen. Es el que estábamos leyendo ahorita, pero la estoy leyendo en otra versión. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien que permitan que sea el Espíritu Santo que los llene y los controle. Una persona llena del Espíritu Santo es controlada por el Espíritu Santo. Porque muchas veces nos dejamos descontrolar por nuestras emociones, por nuestros impulsos. Entonces, también, ¿sí o no? ¿Cómo actúas tú en los momentos de dificultad, en los momentos de presión? Ahí nos vamos a dar cuenta si estamos llenos o no del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos solos? ¿Lloramos o nos gozamos en el Señor? ¿Qué pasa cuando hay estrés en el trabajo? ¿Cómo reaccionamos con nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo hablamos de ellos o de nuestros jefes, en fin? Eso muestra mucho lo que hay en nuestro interior, ¿cierto? Entonces, cuando nos llena el Espíritu Santo es algo diferente. Ahora, vamos a ver, yo creo que todos están preparados aquí, porque vamos a ver cuál es la diferencia entre una persona llena del Espíritu Santo a una persona que no está llena del Espíritu Santo. ¿Están preparados? ¿Amén? Vamos a leer Gálatas 5:19-23. Dice, las obras de la carne se conocen bien. Me gusta esa palabra, se conocen bien. ¿Cuáles son? Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería. ¿Hasta ahí? Uy, no, esa gente es muy pecadora. Uy, tenaz. Pero mire lo que sigue. ¿Qué sigue? Odio, discordias, celos, arrebatos de ira. A ver, hermanos, no levanten las manos, no les quiero aquí exponer. No los quiero exhibir. ¿Dónde vamos? Arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia. Tremendo, ¿no? Después sigue ¿qué? Borracheras. Entonces, aquí no está hablando de un escalón. O sea, aquí no está viendo cuáles son peores y cuáles son no. Acá todos están en lo mismo. Miren, después de envidias que siguen, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, una persona que no está llena del Espíritu Santo está controlada por alguna de estas cosas o algunas, o muchas de estas cosas. Y eso se le llama, cuando yo no vivo en el Espíritu, se le llama vivir en la carne. Por eso dice al principio, las obras de la carne se conocen bien. Entonces cada uno es consciente, ¿sí o no?, de cómo actúa y cómo vive. Y cada uno dice, uy, ahí estoy yo en tal, ¿cierto? Entonces, vamos ahora, eso es una vida que no está llena del Espíritu, ahora vamos a ver una vida llena del Espíritu. Ahora, el versículo 22, el siguiente versículo, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Una persona sin Dios anda alterada, una persona que no está llena del Espíritu Santo anda peleando, anda desanimada, no le da sentido a nada, no quiere vivir, no quiere seguir adelante, quiere pelear, está llena de estrés, de angustia, de ansiedad. ¡Horrible eso! ¿Quién quiere vivir así? Nadie. Pero aún así, como no queremos vivir así, pero aún así esas cosas nos controlan, ¿sí o no? Nadie quiere vivir amargado, pero la amargura nos controla. Nadie
ser malos, solo porque no estamos llenos del Espíritu. Y cuando no hay llenura del Espíritu, pasa esto, ¿cierto? Es como dicen los científicos, no es que exista la oscuridad, es que la oscuridad es ausencia de la luz. No es que seamos malos, es que es ausencia o falta del Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Todos queremos saber eso, ¿sí o no? ¿Quién quiere estar lleno? ¿Quién quiere vivir en paz? ¿Sí o no? Ese es el ideal. ¿Cuál es el ideal? Que yo ande lleno de amor. Aún puedo amar a ese compañero de trabajo que es bien fastidioso. A ese lo puedes amar. A ese que te cae mal, vas a tener tanto amor que lo vas a ver con los ojos de Dios. Ya se puede amar, lo vas a vivir. ¿Quién quiere vivir alegre? Yo quiero vivir así. ¿Quién quiere vivir en paz? Ustedes no saben cuánto ha crecido la consulta a los psicólogos porque la gente es llena de ansiedad, de estrés, de angustia. ¿Y en dónde está la solución? En estar lleno del Espíritu Santo. Todos queremos vivir con paciencia. Uy, ¿cuántos tienen la paciencia así de chiquita? Todos queremos tener paciencia, pero la impaciencia nos controla. Todos queremos ser amables, todos queremos ser bondadosos y llenos de fe. Fidelidad se traduce también con la fe. Todos queremos ser humildes, pero a veces nos llena el orgullo y queremos ser mejor que los demás. Y eso viene de la carne. El que yo no me dejo, yo quiero resaltar, eso no es del Espíritu. El Espíritu es ¿qué? Humildad. Y todos queremos tener dominio propio, aprender a controlar esas emociones. ¿Nos conviene o no nos conviene estar llenos del Espíritu Santo? Ahora sí sabemos por qué nos conviene, ¿sí o no? Porque Él nos ayudará a vivir de esa forma. ¿Por qué? Porque ese es el fruto del Espíritu. Fruto quiere decir el resultado de vivir en el Espíritu. El Espíritu es todo esto. Ahora sí, queremos ser llenos, ¿amén? Una vez yo di una prédica acerca de esto, pero lo voy a resumir. Así, ¿por qué? Porque lo que voy a decir a continuación, no lo voy a leer en versículos porque se nos da mucho tiempo. Son tres cosas, básicamente, que hacía la iglesia primitiva, ¿cierto? La primera iglesia, cuando nació la iglesia, hacían tres cosas. Y cada vez que hacían esas tres cosas, decía la palabra en Hechos, usted lo puede leer en Hechos, decía, y fueron llenos del Espíritu Santo. Hay tres cosas que hacían. Y cuando hacían algunas de estas tres cosas decía la palabra, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fue una de las cosas que hacían? Era oración continua. Cuando, ¿cierto? Jesús les dijo, vayan al aposento alto, y sé que ellos estaban ahí perseverando en oración, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo. Oración, perseveraban en la oración. Está difícil ser lleno del Espíritu Santo, o sea, porque eso es algo con lo que luchamos, ¿sí o no? Pero ahí está la solución, solo que no la buscamos. Queremos otras soluciones. Queremos llenar con algo que no nos llena realmente. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Ahora es que toca, hay que hacerlo. No hay otra, ¿sí me entienden? No hay otras dos, pero también está. ¿Ok? ¿Qué más hacían? Se congregaban, correcto. Dice que cuando estaban juntos, unidos en oración y estaban reunidos, venía sobre ellos el Espíritu Santo. Ese era el común denominador. Estaban haciendo muchas cosas, pero estaban juntos y venía sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, reunirse con otros hermanos a buscar de Dios, es decir, congregarse. Yo la otra vez escuché una historia, un testimonio de un pastor, y me pareció muy graciosa esa historia. Ese pastor estaba contando que cuando él era niño, un domingo se levantó y le dijo a la mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y le dijo a la mamá, pues tranquilo hijo, o sea, eso es normal, no se preocupe, no te sientas mal porque no quieras ir a la iglesia. Entonces el niño le dijo a la mamá, ¿entonces no puedo ir? Sí va, pero sin ganas. Va, pero sin ganas. Así no tenga ganas, pero va, porque es lo que necesitamos.
Entonces, congregarse es importante, todas las actividades espirituales. Y otra, cuando estaban escuchando o estudiando la palabra de Dios. Así también llenamos nuestras vidas. Vamos a leer Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Esa es una canción. Gracias, David. Dice, ¿qué dice? La palabra de Cristo more, ¿qué? ¿Cuánto tiene que morar? ¿Cuánto, hermanos? Digan conmigo, en abundancia. En abundancia tiene que morar. ¿Cuántos versículos de la palabra te sabes tú? ¿Cuántos tiene que recitar, no sé, 10 versículos de memoria? Bueno, lo voy a hacer tranquilos. No los voy a exponer. No los voy a alargar. Pero es algo que tenemos que meditar y pensar qué tanto conozco yo de la palabra. ¿Qué tanto estoy lleno de la palabra? Dice, que more la palabra en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero tiene que morar en abundancia. Si quiero ser lleno del Espíritu, tengo que estar lleno de la palabra de Dios. Amén. Tengo que estudiar la palabra de Dios. Tengo que leerla, memorizarla. ¿Por qué? Porque cuando llega el enemigo, ¿cierto? Nos tienta o pasa algo, no sabemos qué decir. Solo decimos, Dios mío, ayúdame. Pero la palabra de Dios tiene poder. Y yo necesito el poder de Dios para saber afrontar esos momentos de dificultad. Tengo que estar lleno de su palabra. Y eso me va a llenar de su espíritu. Ahora, yo quiero... Aquí tengo... por aquí. No, tranquilo, usted sigue en lo suyo. Yo estoy acá en la mía, tranquilo, gracias. Entonces, espero no hacer regueros como la última vez. Ay, Señor, guárdame. Eso pasa, yo quería hacer este ejemplo. ¿Qué pasa cuando una esponja se mete en el agua? ¿Cierto? ¿Qué pasa, hermanos? Absorbe, ¿cierto? Absorbe el agua y por dentro se empieza a llenar de agüita, ¿cierto? Así pasa con las personas que están llenas del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Cuando vienen los problemas y hay presión, ¿qué sale de ellos? Agua. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay problemas, hay presión. ¿Qué va a salir de nosotros en esos momentos? ¿Cierto? Paz. El fruto del Espíritu. Paz, amor, gozo. ¿Cierto? De lo que estamos llenos, eso va a salir de nosotros. Si estamos llenos de la agua de Dios, de los ríos de Dios va a salir. Abundante agua. Abundante paz, gozo, dominio propio, en medio de las dificultades. ¿Amén? Entonces, ¿qué otra vivencia hay de una persona que está llena del Espíritu Santo? ¿Qué otra vivencia? Porque aparte del fruto, hay otras cosas que nos muestran que una persona está llena del Espíritu o no. Y es, ¿qué tanto le sirve yo a Dios? ¿Amén? ¿Qué tanto? ¿Cómo le estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué? Miremos Romanos 12:11. Romanos 12:11. ¿Qué dice? Nunca dejen de qué? De ser diligentes. Antes bien, ¿qué? Sirvan al Señor con qué? Con el fervor que da el Espíritu. Una persona llena del Espíritu Santo es alguien que quiere servirle. En su obra, en el ministerio, quiere servirle. Porque ese fervor nace de una relación con el Espíritu Santo. O sea, no es algo que me obliguen a hacer. Si tú te sientes obligado a servir, falta llenura del Espíritu Santo. No es que en la iglesia me obligan, me siento, hermano, te falta llenarte del Espíritu Santo. No es que no tengo ganas. Hágalo pero sin ganas. Pero hágalo, sirva. Eso muestra qué tanto queremos servir al Señor, qué tanto queremos llenarnos de su Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces,
quieren ser como esas esponjas y llenan del Espíritu Santo. Amén. Hay 3 cosas que tienes que hacer. Aún 4, como dicen Salmos. Y sé que nos cuesta buscar a Dios, pero es la única forma de llenarnos de su Espíritu Santo. Es orando, perseverando en la oración, es a través de llenarnos de su palabra, de congregarse. Así que, hermanos, cierren sus ojos y vamos a tener un tiempo de buscar al Señor. Dios no vino aquí a condenar, a juzgar, sino a exhortarte en amor y decirte, te conviene. Hijo, te conviene. Has cavado cisternas rotas. Has intentado llenar tu vida con algo que solo yo puedo llenar. Con personas que no van a llenar las expectativas como yo lo hago. Con actividades. No sé. Solo sé sincero con Dios. Y dile, sí, Señor, lo he hecho así. Me he dejado perder ese fuego. Me he apagado el espíritu. Con mis acciones poco a poco me he alejado de ti. Estas obras de la carne me controlan, Señor. Tú sabes que no es fácil, Señor, pero ayúdame. Me cuesta orar, pero ayúdame. Sí lo quiero hacer, pero me cuesta, ayúdame. Porque muchas veces he preferido hacer otras cosas que venir a la casa de Dios a adorarte y a buscarte, Señor. He llenado mi vida con lo que no sirve. Y solamente te pido, iglesia, que ahí donde estás, abre tu corazón y sé sincero con Dios. Dice la palabra de Dios. Si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Y quiero nuestra restauración, no nuestra destrucción. Así que búscale, búscale.